Bien, en este video vamos a trabajar con el concepto de espacios métricos, ¿sí? Cuando tenemos un conjunto, ya sea un conjunto, por lo general lo vamos a llamar a los elementos del conjunto puntos. Los puntos pueden ser puntos de una recta real, o puntos del plano, puntos del espacio, ¿sí? En el caso de que trabajemos con el espacio euclidio, pero podemos trabajar con cualquier otro conjunto de puntos. Podemos definir, por ejemplo, el conjunto de las flores de estación, donde cada flor de la estación, en este caso para la primavera, cada flor que forma, que es un elemento de este conjunto, también se lo va a llamar punto. Podemos hablar del conjunto de todas las matrices cuadradas, o las matrices de 2 por 2, entonces cada matriz va a ser un punto. En forma genérica estoy diciendo el concepto de punto, ¿sí? No tiene que ser un punto, lo que normalmente pensamos un punto del plano, un punto del espacio o un punto de la recta, sino que a los elementos se los va a llamar puntos por lo general, ¿sí? Entonces, igual nosotros vamos a trabajar principalmente con conjuntos o subconjuntos de R a la n, ¿sí? Pero puede ser cualquier otro conjunto, ¿sí? A eso me refiero. De hecho, podemos tener un conjunto de funciones continuas, ¿sí? Definidas del intervalo AB a los reales, donde a cada elemento, a cada función que es un elemento de ese conjunto, también genéricamente lo vamos a llamar punto, ¿sí? Aunque sea una función. Pero decíamos entonces, si yo tengo un conjunto de puntos y establezco el concepto de distancia entre dos elementos de ese conjunto, lo que estamos haciendo es lo que se dice introducir una métrica en ese conjunto. Es decir, vamos a introducir el concepto de distancia entre elementos de un determinado conjunto. Estamos introduciendo una métrica. Ahora bien, dado ese conjunto y dado esa distancia, que nos tienen que decir cómo vamos a calcular la distancia entre dos elementos de ese conjunto, si esa forma de calcular la distancia, que ya vamos a ver, por definición va a ser una función, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero decíamos, si esa forma de calcular esa distancia entre dos elementos de un determinado conjunto cumple o goza de ciertos axiomas, ¿sí? Entonces vamos a poder decir que esa distancia propiamente dicha es una distancia. Así que en realidad está mal dicho cuando yo de antemano digo esa distancia va a ser una distancia. No, vamos a decir una función. Es decir, vamos a tener una función, ¿sí? Que me va a establecer una relación entre pares de elementos de un conjunto, es decir, entre dos elementos de un conjunto, yo voy a establecer una relación que va a ser el concepto de distancia, pero digo, yo voy a establecer una relación entre dos elementos de un determinado conjunto. Si esa relación funcional goza de ciertos axiomas, se va a decir que es una distancia, que esa relación funcional va a ser una distancia, o lo que yo voy a estar calculando va a ser la distancia entre esos dos elementos. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener relaciones funcionales que no gocen de los axiomas, por lo tanto no va a ser una distancia. Por eso que está mal dicho, yo empecé diciendo una distancia que goce de ciertos axiomas, entonces va a ser una distancia propiamente dicha, bueno, porque yo ya uno de antemano presupone que esa relación entre dos elementos de un determinado conjunto es una distancia. No, en realidad es al revés. Dada una relación funcional, ¿sí? Entre dos elementos de un conjunto, si esa relación funcional goza de estos axiomas, entonces a esa relación funcional se la va a llamar distancia entre esos elementos. Ahí va a estar la cuestión. Y el concepto de distancia que nosotros conocemos usualmente, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo un vaso y tengo otro vaso sobre una mesa y quiero calcular la distancia entre esos dos vasos, uno lo que hace es tomar una regla y calcular justamente la separación en línea recta, la separación que hay entre esos dos vasos. ¿Sí? Bajo una cierta escala prefijada, uno puede determinar la distancia. Bueno, todo eso obviamente que es una construcción humana, ¿sí? La escala la pone uno. Esto de que yo por eso recalqué esto de medir la separación en línea recta, ¿sí? Entre esos dos vasos es lo que nosotros le llamamos distancia, es lo que nosotros usualmente entendemos por concepto de distancia. Pero ahora van a ver, y acá vamos a ver unos cuantos ejemplos, como dije recién, una distancia va a ser una función entre dos elementos de un conjunto que goza de estos axiomas. Por lo tanto, si yo puedo establecer
Otro tipo de relación funcional entre dos elementos de un conjunto que gocen de estos axiomas también va a ser una distancia, aunque nosotros no estemos acostumbrados a trabajar con ese concepto de distancia, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto también, ¿sí? Porque nosotros, repito, estamos acostumbrados a trabajar con lo que se llama la distancia euclidia, es decir, el concepto de distancia que ya se viene usando desde Euclides hace más de 2000 años, y es el concepto de distancia que también se utiliza en la geometría que uno aprende, ya sea en jardín, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, inclusive en la universidad, ¿sí? El concepto de distancia con los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero existen otros tipos de distancias también, que son distancias. Es lícito decir que esa otra forma de medir esa separación entre dos objetos de un conjunto también es una distancia. ¿Por qué? Porque goza de estos axiomas. Desde el punto de vista matemático, si esa relación funcional goza de estos axiomas, también es lícito llamarlo distancia, ¿sí? Aunque uno no esté acostumbrado a trabajar con esas otras formas de medir la distancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, acá también vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, cuando uno lo define acá, nosotros ponemos 4 axiomas, porque acá estos axiomas están extraídos del texto de Cálculo 2 de Eber Rabuffetti. Pero si uno va a otros textos, como por ejemplo Topología General de Lipschutz, sí, que es un excelente texto de topología, por ejemplo, trabajan con 3 axiomas, porque en realidad los dos primeros los reduce a un solo axioma. Por eso hay autores que trabajan con 3 axiomas, hay autores que trabajan con 4 axiomas, en definitiva son los mismos, ¿sí? Todo depende si los dos primeros axiomas están englobados en uno solo o no, pero los axiomas son los mismos, ¿sí? Entonces, vamos a tener definición de distancia, ¿sí? Lo vamos a llamar con la letra D imprenta minúscula. Fíjense que D es una función, porque fíjense que D va del producto cartesiano de E por E, que lo vamos a llamar E cuadrado, muchas veces lo vamos a llamar E cuadrado, el producto cartesiano de E por E en los reales, con E distinto del vacío, ¿no? ¿E qué es? Es un conjunto no vacío. Ya después vamos a trabajar en casos particulares donde E pueden ser los reales, E puede ser R2, puntos del plano, R3, puntos del espacio, o R a la n, donde ya para n mayor que 3 ya no se pueden graficar, ya estamos hablando de espacios n dimensionales, pero E también puede ser el conjunto de las funciones continuas en el intervalo, qué sé yo, 0, 1, digo, E puede ser el conjunto de las sucesiones convergentes, digo, E puede ser cualquier conjunto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Esta sería la forma genérica a la hora de definir distancia, ¿sí? Y producto cartesiano, ¿por qué? Y porque justamente, dado un conjunto E, yo voy a tomar un elemento de E y otro elemento de E, y los voy a componer, es decir, voy a armar el concepto de distancia entre esos dos elementos de E. Por eso que es el producto cartesiano de E por E, porque tomo un elemento de E y tomo otro elemento de E, y lo que voy a establecer es la distancia entre esos dos elementos, llamado con la letra D. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando yo a esos dos elementos le aplique el concepto de distancia, como resultado me va a devolver un número real, que ya vamos a ver que va a ser un número real mayor o igual que 0, ¿sí? Porque por definición la distancia es positiva. Entonces, la definición de distancia es la función D que va del producto cartesiano de E por E, o también muchas veces E cuadrado en los reales, con E distinto del vacío. Esa función va a ser, porque la distancia es una función, esa función D va a ser una distancia en el conjunto E, porque acá estamos trabajando con respecto a E, va a ser una distancia en el conjunto E si y solo si verifica estos 4 axiomas. El primer axioma que dice que para todo AB, ¿sí? Para todo AB, AB van a ser elementos del conjunto, ¿sí? Para todo AB, en la que se verifica que si AB pertenece al conjunto E, entonces la distancia de A a B siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, que para dos elementos cualesquiera del conjunto E, la distancia entre esos dos elementos, ¿sí?, del conjunto E siempre va a ser un número real mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso es lo que establece el primer axioma. El axioma 2 que me dice que para todo AB se verifica que si AB pertenece a ese conjunto E, entonces dice, si la distancia de A a B es 0, eso es cierto si y solo si A es igual a B. Acá que es lo que estamos diciendo, que para dos elementos cualesquiera de un conjunto E, si la distancia
si la distancia entre esos dos elementos es nula, eso es cierto si, solo si esos dos elementos se trata del mismo. ¿Sí? Se trata del mismo elemento. Es decir, que para que sea nula necesariamente tienen que ser iguales. Y si son iguales, su distancia va a ser nula. ¿Sí? Por eso es un sí, solo sí. Decíamos que hay autores que fíjense que el axioma 1 y el axioma 2 lo meten en el axioma 1, porque ven que acá dice mayor o igual, y el igual se cumple justamente con el axioma 2. Por eso digo que hay autores que los dos primeros axiomas, que Raufetti los toma por separado, hay autores que los toman en un solo axioma. Bien, el tercer axioma, también llamado axioma de simetría, establece que para todo AB se verifica que si AB pertenece al conjunto E, entonces la distancia de A a B es igual que la distancia de B a A. ¿Sí? Es decir, la distancia de un elemento A a un elemento B es la misma que la distancia de un elemento B a un elemento A. Por eso se lo llama a ese axioma axioma de simetría. ¿Sí? Por eso que indistintamente se va a hablar de la distancia entre A y B, justamente. El axioma 4, acá ya necesitamos tres elementos, dice que para todo ABC se verifica que si ABC pertenece al conjunto E, entonces la distancia de A a C es menor o igual que la distancia de A a B más la distancia de B a C. La propiedad 4 es lo que comúnmente se conoce como desigualdad triangular. Todos aquellos que conocen, ¿sí?, las propiedades de módulo conocen la famosa desigualdad triangular. ¿Se acuerdan? El módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos, por ejemplo, ¿sí? También llamada desigualdad triangular. Bueno, esto sería justamente la desigualdad triangular. De hecho, el axioma 4 se lo conoce como axioma de la desigualdad triangular. Es decir, dado tres elementos de un conjunto, me dicen que la distancia de, supongamos que tengo A, B y C, la distancia de A a C es menor o igual que la distancia de A a B más la distancia de B a C. De hecho, en el caso del plano, justamente se lo demuestra a partir de un triángulo donde los vértices son A, B y C, y ahí se ve bien justamente esto, ¿no?, de que uno de los lados es menor o igual que la suma de los otros dos. ¿Sí? De ahí el nombre de desigualdad triangular. Bien, entonces la función de E por E o de E cuadrado en los reales va a ser una distancia en el conjunto E si cumple sí, solo sí con estos cuatro axiomas. Con que no cumpla con uno de los cuatro axiomas ya alcanza para decir que la función D no es una distancia. Que la función D no es una distancia. Con que uno de los cuatro axiomas no se cumpla. Y recordemos siempre que justamente, dada una función D, si yo quiero mostrar que no es una distancia, como dijimos, no se tiene que cumplir uno de los cuatro axiomas, con mostrar un contraejemplo, es decir, proponer dos elementos de ese conjunto y ver que no se verifica uno de los cuatro axiomas, alcanza para decir que esa función D no es una distancia. Y por lo tanto no vamos a tener un espacio métrico. ¿Sí? Acá yo no lo escribí, pero justamente si se verifican todos esos axiomas, al par E de, justamente, el par D que está formado por el conjunto y por la función dada D, ¿sí?, a este par se lo conoce o se lo llama espacio métrico. Al par ED se lo va a llamar espacio métrico. Vamos a tener conformado un espacio métrico. ¿Sí? Bien, veamos algunos ejemplos. Todos los ejemplos que vamos a ver ahora son ejemplos de espacios métricos, son ejemplos de métricas sobre un conjunto o son ejemplos de distancias. ¿Sí? Todos son ejemplos de distancias. Después en algún otro video vamos a ver algún ejemplo más y vamos a ver un ejemplo cuando no se cumple y demás. Igual después ustedes van a tener como apuntes escritos, ejemplos desarrollados. Hay que demostrar, es decir, dada una función D, demostrar que es una distancia significa verificar estos axiomas. En algunos casos es fácil, en otro caso es más rebuscado, hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Después eso ustedes lo van a tener en los apuntes, ¿sí?, que yo les envío. Van a tener justamente, no todos, pero van a tener varios de ellos demostrados, es decir, que efectivamente son
distancias, algún ejemplo y demás. Lo interesante de esto es que a partir del concepto de distancia después uno puede definir entorno, entorno reducido. El concepto de distancia es importante, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, la mayoría de las definiciones, por ejemplo, cuando uno define entorno, entorno reducido, puntos de acumulación, etcétera, 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 se basan en el concepto de distancia. Se basan en el concepto de distancia. Y cuando nosotros justamente definimos esos conceptos, se basa en el concepto de distancia usual o también llamada distancia euclídea, que es la que nosotros normalmente utilizamos desde el jardín de infantes a la hora de medir distancias entre dos objetos. Es la distancia que nosotros usualmente utilizamos, por eso el nombre de distancia usual o también llamada distancia euclídea. Entonces, todas esas otras definiciones, todos esos otros conceptos que usan, por ejemplo, dentro de su definición, trabajan con el concepto de entorno o entorno reducido. Y a su vez, dentro de la definición de entorno o entorno reducido, recordemos, aparece el concepto de distancia, se está trabajando con la distancia euclídea. Pero si yo, por ejemplo, ahora defino otro tipo de distancia, ¿sí? Si yo defino otro tipo de distancia, la definición de entorno, entorno reducido y la definición de punto de acumulación, ¿sí? Punto interior, exterior, etcétera, frontera y demás, esas definiciones no cambian. Pero a lo que voy es que en la raíz, si yo trabajo con otro tipo de distancia que no sea la euclídea, es obvio que me va a cambiar la idea de lo que es un entorno reducido y por ende las otras ideas. ¿Se entiende? Porque una cosa me lleva a la otra, ¿sí? Por ejemplo, ya lo vamos a ver, pero en el plano, en R2, ya hemos dicho que un entorno con centro en un punto y radio R es un disco abierto, es decir, es un disco sin su frontera, son todos los puntos que están dentro de un disco, ¿sí? Pero eso es un entorno con centro en un cierto punto y radio R con el concepto de distancia euclídea. Pero si yo, por ejemplo, defino entorno de vuelta, se va a definir de la misma manera, pero uso otro tipo de distancia que no sea la euclídea, otro tipo de distancia que no sea la euclídea, y lo queremos representar en el plano, ya necesariamente no va a ser un disco, podría ser, por ejemplo, un rombo, o un cuadrado, o otra figura, y eso también va a ser un entorno. Lo que pasa es que ahí el entorno está definido usándose otro concepto de distancia que no es la euclídea. Por eso que el concepto de distancia es crucial para todo lo que va a venir después. Obviamente que todo lo que uno ve en análisis 1, en análisis 2, ¿sí? O en análisis 3, pero principalmente en análisis 1 y 2, ¿sí? Se basa en el concepto de distancia euclídea. Pero vuelvo a repetir, si yo defino otro tipo de distancia, ¿sí? A partir de ahí puedo definir o voy a tener otros tipos de entornos reducidos, y me van a empezar a aparecer muchos conceptos que yo conocía. Ahora los vamos a definir a partir de un nuevo concepto de distancia, y la idea que yo tenía ahora me puede cambiar totalmente. Me puede cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque estoy cambiando desde la raíz, estoy cambiando el concepto de distancia. Ya no estoy usando la distancia euclídea o la distancia usual, sino que estoy usando otro tipo de distancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso que es importante el concepto de distancia. Todos los conceptos que nosotros hemos visto hasta ahora de topología se basan en la distancia usual o la distancia euclídea. Pero a partir de hoy, sí, vamos a ver después con otros ejemplos que podemos definir, como dije, entorno reducido usando otro concepto de distancia, y su representación va a ser totalmente diferente a la que normalmente nosotros teníamos pensado. Bien, entonces, empezamos justamente con la métrica usual o la métrica euclídea, ¿sí? Así que punto 1, tenemos la métrica usual o también llamada métrica euclídea, o también distancia usual o distancia euclídea, ¿sí? Bueno, punto A. Vamos a trabajar, fíjense, con el espacio métrico RD, donde justamente acá R es el conjunto E, justamente el conjunto E, ahora específicamente son los reales. Estamos trabajando sobre la recta real, y sobre la recta real vamos a definir la distancia D, que va de R2 en R. ¿Por qué de R2? Porque voy a tomar dos puntos de la recta real. Este punto pertenece a los reales, este punto pertenece a los reales, por eso que vamos de R en R, R por R, R2, a los reales, ¿sí? Tal que la distancia de A a B es igual al módulo de A menos B. Módulo de A menos B. El módulo de A menos B, gráficamente o geométricamente, representa la distancia entre el punto A y el punto B sobre la recta real, ¿sí? Sobre la recta real. Esta sería la interpretación geométrica del módulo de A menos B.
¿sí? Y de hecho también, si ustedes recuerdan el concepto de definición de módulo, cuando yo defino módulo de x, geométricamente en realidad, módulo de x, ¿qué es? Es la distancia en la que se encuentra el número real x del 0. Porque en ese caso sería módulo de x menos 0, justamente. Lo que pasa es que uno no pone menos 0. Pero módulo de x sería geométricamente la distancia desde el número real x al 0, al origen, ¿sí? Bueno, esto sería la generalización, obviamente, ¿sí? Después, bueno, podemos tener ahora en R2. Ahora ya estamos hablando de puntos del plano. Entonces el conjunto va a ser R2, ¿sí? Con D de distancia. Entonces fíjense que acá la distancia, acá sí lo escribí, la distancia va a ser de R2 por R2, podríamos haber puesto R a la cuarta también, ¿sí? Va a ser de puntos del plano por punto del plano. Ahora yo tomo un punto del plano que tiene dos coordenadas, por eso que está en R2, y tomo otro punto del plano que tiene dos coordenadas, por eso que está en R2. Entonces, de R2 por R2 a los reales. Tal que la distancia, y a partir de ahora, como ya estamos trabajando con puntos que tienen varias coordenadas, para diferenciarlo del anterior, lo vamos a escribir, esto también es una cuestión de escritura, ¿sí? Lo vamos a escribir con una rayita arriba. Cuando ponemos una rayita arriba porque se trata de puntos de 2 coordenadas, 3 coordenadas, 20 coordenadas, es decir, son puntos que pertenecen a R a la n con n mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, decíamos que la distancia de A raya, así se lo va a leer, la distancia de A raya a B raya es igual a la norma de A raya menos B raya. Acá fíjense que lo distinguimos del otro. Cuando hablamos de escalares, que son números reales, usamos módulo. Pero cuando empezamos a hablar ya de puntos que tienen 2 coordenadas, 3 coordenadas o más coordenadas, ya no vamos a hablar de módulo. Hay autores que igual siguen usando módulo, pero nosotros lo vamos a diferenciar y vamos a usar norma, que son las dos rayitas, una de cada lado, ¿sí? Norma de A raya menos B raya. Esto también geométricamente es, dado dos puntos del plano, es la distancia, justamente sería el segmento de recta, ¿sí? Más corto entre este punto A raya y este punto B raya, ¿sí? En forma recta, obviamente, ¿sí? Esa sería la interpretación geométrica de la norma de A raya menos B raya, ¿sí? Obviamente que esto también está íntimamente relacionado, y de hecho el concepto de espacios métricos está íntimamente relacionado con los espacios normados, ¿sí? Pero eso, bueno, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Están íntimamente relacionados, pero ahora no me voy a meter con los espacios normados, ¿sí? Pero sus axiomas son muy parecidos a los de espacios métricos. Bien, entonces, esto sería para R2. Por ejemplo, ¿ven? La norma, justamente, la norma entre dos puntos del plano, ¿sí? Si utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Va a ser justamente, si A raya es el punto A1, A2 y B raya es el punto B1, B2, la norma de A raya menos B raya no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para puntos del plano, que es la raíz cuadrada de A1 menos B1 al cuadrado, es decir, la resta de las primeras componentes al cuadrado más la resta de las segundas componentes al cuadrado. Esto sería el teorema de Pitágoras para puntos del plano, ¿sí? Que sería justamente la distancia de A raya a B raya, ¿sí? Después, si ahora trabajamos en el espacio, fíjense que ahora el conjunto E es R3, entonces tenemos el conjunto R3 con la noción de distancia. Ahora acá va a ser D de R3 por R3, o también podríamos decir R a la sexta, a los reales. Ahora estamos tomando puntos de 3 componentes del espacio. La distancia de A raya a B raya se lo va a definir de la misma manera, la norma de A raya menos B raya, pero ahora si trabajamos con el teorema de Pitágoras, pero para puntos del espacio, ¿sí? Fíjense que ahora A raya tiene componentes A1, A2, A3 y B raya tiene componentes B1, B2, B3. Ahora se le agrega una componente más, se le agrega una suma más, ¿sí? Vamos a tener la raíz cuadrada de A1 menos B1 al cuadrado más A2 menos B2 al cuadrado más A3 menos B3 al cuadrado. Esto va a ser justamente la distancia para dos puntos en el espacio, ¿sí? Y esto obviamente que ahora se lo puede generalizar ahora a R a la n, ya para n mayor que 3, y ya no tiene representación gráfica. Ya para n4, n5, n6 ya no tiene representación gráfica. Estamos hablando de un espacio de 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, pero que no tiene representación gráfica. Pero esta generalización o esta idea
de distancia se la puede llevar a espacios n dimensionales. Entonces, ahora tenemos el espacio métrico r a la n d, donde d va a estar dado por r a la n por r a la n en los reales, ¿sí? Tal que la distancia de a raya a b raya sigue siendo, fíjense, la norma de a raya menos b raya, pero ahora usando el teorema de Pitágoras generalizado, sería la sumatoria de a1 menos b1 al cuadrado más a2 menos b2 al cuadrado más puntos suspensivos más a sub n menos b sub n al cuadrado, ¿sí? Que si introducimos el símbolo de sumatoria, ¿sí? Si introducimos el símbolo de sumatoria, podemos escribirlo de una manera más compacta, ¿sí? Acá tienen, ¿ven? El punto a raya de componentes A1, A2, A3, A4, AN y el punto B raya de componentes B1, B2, B3, B4, puntos suspensivos BN, ambos pertenecientes a R a la N. A esto también se lo suele llamar NU+, porque justamente tiene N componentes. Se las suele llamar a raya y B raya NU+, o puntos de N dimensiones, ¿sí? Decíamos entonces, una forma más compacta, si introducimos el símbolo de sumatoria, la distancia de A raya a B raya sería la sumatoria, fíjense, la sumatoria de i igual 1 hasta n de a sub i menos b sub i todo al cuadrado y todo a la 1 medio por lo de la raíz cuadrada, ¿sí? Esta sería, si se quiere, la generalización del teorema de Pitágoras a n dimensiones, donde todos estos casos, inclusive el caso 1, el caso A, B, C y D, se lo puede aglomerar, se lo puede resumir en esta fórmula que ustedes tienen acá, justamente, ¿sí? Que eso entonces nos va a dar lo que decíamos, la distancia usual o la distancia euclídea, que es la que nosotros normalmente utilizamos y que todos los conceptos que hemos visto hasta ahora de topología y por ende conceptos de análisis, de geometría y demás, siempre se basan en la distancia usual o en la distancia euclídea. Bien, pero como decíamos, la cosa no termina acá. Fíjense que ahora tenemos como segundo ejemplo lo que se llama la distancia de Minkowski. La distancia de Minkowski es un matemático, ¿sí? Del siglo XX, ¿sí? Que, bueno, ha trabajado, entre otras cosas, ha trabajado con conceptos de topología, obviamente. ¿Cómo se define esta distancia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que otra vez el espacio va a ser r a la n d, es decir, sigue siendo el espacio r a la n de NU+, ¿sí? Y acá la distancia se la va a definir, la distancia d se la va a definir de r a la n por r a la n en r, tal que la distancia de a raya a b raya, fíjense cómo se la va a definir, como el máximo del módulo de a sub i menos b sub i, tal que i pertenece a los naturales y la i es menor o igual que n. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Acá tenemos un ejemplo en R2 para que se entienda, ¿sí? Supongamos, en R2D tengo el punto A raya de componentes A1, A2 y el punto B raya de componentes B1, B2. ¿La distancia euclídea cuál sería? Y la distancia euclídea sería la que va de A raya a B raya, sería este segmento. Sería este segmento que sería, en este caso sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Esa sería si yo usase la distancia usual o la euclídea. Pero acá Minkowski me está diciendo que la distancia entre este punto A raya y este otro punto B raya del plano, lo estamos haciendo para un ejemplo, del plano, fíjense lo que sería. Acá lo tenemos. La distancia de A raya a B raya es el máximo del módulo de A1 menos B1 y del módulo de A2 menos B2. ¿Quién es el módulo de A1 menos B1? El módulo de A1 menos B1 sería este cateto. Este es el triángulo rectángulo, sería la longitud de este cateto. Y el módulo de A2 menos B2 es este otro. Será la longitud de este otro cateto. Por lo tanto, la distancia entre el punto A raya y el punto B raya, ¿sí? Va a ser el máximo de uno de los dos catetos. Es decir, me fijo si este cateto es más grande que este, y de hecho acá gráficamente estamos viendo que este es mayor que este, así que la distancia de A raya a B raya va a ser la longitud de la base de este triángulo. Para este ejemplo, Para este ejemplo, porque justamente me quedo con el máximo, nos vamos a quedar con el máximo de los dos catetos. ¿Se entiende? Esa sería entonces la interpretación, si se quiere, la interpretación geométrica de la distancia de Minkowski para un punto del plano. Esto después también se puede hacer en el espacio y se puede graficar, y ya después para Rn4 o mayor que 4 ya no tiene representación gráfica, ¿sí?
Ya ahí no hay representación gráfica en ese caso. Fíjense que tomamos como máximo, y de hecho, bueno, eso se puede demostrar, efectivamente, esta definición, esta que está acá arriba, o esta para el caso de R2, vamos a ver que verifica los axiomas, ¿sí?, de distancia. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a decir que la distancia desde este punto del plano a este punto del plano es uno de los dos catetos. Uno no está acostumbrado a trabajar con ese concepto de distancia, pero desde el punto de vista matemático, esta definición verifica los axiomas, por lo tanto, es una distancia también. También es una distancia. Que uno no la utilice, eso es otra cuestión, pero es una distancia también, ¿sí? Y decíamos máximo, porque si pusiéramos mínimo, porque acá uno podría poner también el mínimo entre los catetos, ya en ese caso no, ya no verificaría, ¿sí? En ese caso ya no verificaría, ¿sí?, con uno de los axiomas, ¿sí? Habría que pensar, buscar algún ejemplo, como siempre digo, cuando no verifica los axiomas o uno de los axiomas, pensar, buscar un contraejemplo, proponer un ejemplo que se vea que no verifica uno de los axiomas. Con eso alcanza para decir que ya no es una distancia. Bueno, esta sería una tarea interesante para que piensen qué ejemplo podríamos proponer, ¿sí? Se lo dejo a ustedes para que piensen. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras distancias podemos establecer? Bueno, 3. Acá tenemos la famosa, el espacio, se lo conoce como espacio discreto o también se la conoce como métrica discreta o distancia discreta, ¿sí? Bueno, otra vez va a estar definido el espacio en R a la n d y acá la función d definida de R a la n por R a la n en los reales, acá hay un error, de R a la n por R a la n en los reales, tal que, y fíjense cómo está definida, la distancia de A raya a B raya, fíjense, va a valer 1 si A raya es distinto de B raya, y va a valer 0 si A raya es igual a raya. Por eso se la llama distancia o espacio o métrica discreta, porque adopta dos valores, 0 o 1, ¿sí? 0 o 1. Algunos también a esto lo conocen como función de distribución, ¿sí? Perdón, como función de distribución, como función característica, justamente. Esto que o vale 0 o vale 1. La distancia o vale 0 o vale 1. Es decir, si yo, por ejemplo, en el plano, por ejemplo, este mismo ejemplo, ¿sí? La distancia de A raya a B raya, para este ejemplo, la distancia de A raya a B raya, según la definición, valdría 1. ¿Por qué? Porque A raya y B raya son distintos. Ahí lo estamos viendo gráficamente, son distintos. Ahora, si A raya y B raya hubieran sido iguales, es decir, hubieran estado uno arriba del otro, por decirlo de alguna manera, la distancia vale 0. Así que en la métrica discreta, o vale 0 o vale 1. Nada más. Y esta métrica verifica los 4 axiomas, ¿sí? Después ustedes, como dije, van a tener como apuntes, van a tener algunas de estas métricas, la demostración que efectivamente, o la verificación que efectivamente verifica, valga la redundancia, los 4 axiomas, ¿sí? Como para uno tener una idea y ver cómo se hace, ¿sí? Después tenemos otra muy interesante, ¿sí? La 4, que se la conoce como, tiene varios nombres, distancia rectilínea, o también se la conoce como métrica, de métrica, distancia rectilínea, o también se la conoce como métrica del taxista, o distancia L1 también, o también se la conoce como distancia de Manhattan, así también, distancia de Manhattan. ¿Y qué es lo que establece esta distancia? ¿Cómo está definida esta distancia? Bueno, nuevamente trabajamos con el espacio R a la n d, donde D va a estar definido de R a la n por R a la n en los reales, tal que la distancia de A raya a B raya, fíjense que es muy parecido a lo que yo puse acá. Ven que yo acá puse norma de A raya menos B raya, y acá vuelvo a poner norma de A raya menos B raya, pero ven que acá le pongo un 1 chiquitito abajo. ¿Por qué? Porque esta norma es distinta a esta norma. Esta es lo que sería la norma euclidia, que está definida, por ejemplo, en el plano, para puntos del plano con esta raíz, para puntos del espacio con esta raíz, y para puntos de R a la n está definida de esta manera. Esa es lo que sería la norma euclidia. Pero esta es lo que se conoce como norma 1. Bueno, esto tiene que ver también con conceptos de espacios normados, ¿no? Y con definir lo que se llaman distintas normas. No me voy a meter con esto, después en un apunte de normas ustedes van a entender lo que les estoy diciendo. Simplemente esta, para diferenciarla de la norma euclidia, a esta se la llama norma 1, y fíjense cómo está definida, como la sumatoria de igual 1 hasta n del módulo de a sub i menos
b sub i. Fíjese que no es la misma que la que yo tengo acá arriba, ¿ven? No es la misma, por eso que se la llama de manera distinta. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Bueno, si yo esto lo interpreto nuevamente, si yo esto lo interpreto para puntos del plano, supongamos que A raya y B raya nuevamente son puntos del plano, fíjense lo que estamos diciendo acá, que la distancia de A raya a B raya bajo esta definición va a ser la suma de ¿qué? Módulo de, por ejemplo, si estamos trabajando con puntos del plano, n ¿cuánto vale? N vale 2, así que va a ser la sumatoria de igual 1 hasta 2. ¿De qué? Del módulo de A sub i menos B sub i. Es decir, que cuando la i vale 1, me queda módulo de A1 menos B1, acá está, módulo de A1 menos B1, sería la base del triángulo rectángulo, más, y ahora cuando n vale 2, módulo de A2 menos B2, que sería este. Es decir, que en definitiva, si yo quiero interpretar la distancia rectilínea o la métrica del taxista o la métrica de Manhattan, ¿sí? Esta definición que ustedes tienen acá, yo la quiero interpretar para puntos del plano. Si la quiero interpretar para puntos del plano, esta fórmula lo que me está diciendo es que la distancia de A raya a B raya, ¿saben qué es? Es la suma de los catetos del triángulo rectángulo. Sería este lado más este lado. Por eso que se la conoce como métrica del taxista, porque uno, ¿cómo lo piensa? Supongamos que tuviéramos una ciudad donde fuera toda cuadriculada, perfectamente, una ciudad toda cuadriculada, las calles son todas paralelas y perpendiculares, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, para llegar de un punto a otro, de la ciudad, imagínense como que el taxi se va moviendo de manera como escalonada, ¿sí? De manera como escalonada. De ahí el nombre de métrica del taxista, porque justamente, fíjense, la distancia de A raya a B raya, primero hago este lado y luego hago este otro, es decir, este lado más este lado, ¿sí? Como si me hubiera movido hacia la derecha y luego perpendicular hacia arriba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De ahí el nombre de métrica del taxista, ¿sí? El nombre que recibe, o métrica de Manhattan, ¿sí? De la ciudad de Manhattan, obviamente. Nosotros la vamos a conocer como métrica o distancia rectilínea. Métrica o distancia rectilínea, ¿sí? Obviamente que esto se puede generalizar a R a la N. Esto que yo dije acá sería una interpretación cuando N vale 2. Es decir, estamos haciendo la interpretación en el plano como para que ustedes entiendan la idea, ¿no? Bien, pero fíjense que ahora ya en el punto 5, ahora ya empezamos a cambiar, ya no estamos trabajando, porque fíjense que hasta acá estamos trabajando con espacios de la forma R a la N D. Pero ¿qué pasa si ahora el espacio cambia? En el punto 5 ahora vamos a tener espacios de las funciones, f a la s es el plural de funciones, espacio de las funciones continuas c sub ab. C sub ab es el símbolo que recibe el conjunto de todas las funciones continuas, es el conjunto de todas las funciones continuas, ¿ven? Que va del intervalo cerrado AB a los reales. Al conjunto de todas las funciones continuas que van del intervalo cerrado AB a los reales, lo vamos a simbolizar con la letra C mayúscula y abajo como subíndice, sub AB. Hay autores que lo ponen entre paréntesis, que ponen C y entre paréntesis escriben el intervalo cerrado AB. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces ahora nuestro conjunto ahora es el conjunto de todas las funciones continuas que van o que están definidas del intervalo cerrado AB a los reales, ¿sí? Entonces supongamos que f y g son dos funciones continuas que van del intervalo cerrado AB a los reales, ¿no? Entonces fíjense que podemos definir varias distancias. Por ejemplo, la distancia entre la función f y la función g. Fíjense que ahora estamos definiendo distancia entre dos funciones. Distancias entre dos funciones. No como acá que era distancia entre dos puntos, si se quiere. Ahora estamos definiendo la distancia entre dos funciones. Funciones que cumplen con esta condición, ¿no? Obviamente. La distancia de la función f a la función g como el máximo para todo x perteneciente justamente al intervalo AB del módulo de f de x menos g de x. Es decir, que acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Para todos los x que están dentro del intervalo AB, que es donde justamente las dos funciones van del intervalo AB a los reales, ¿sí? ¿Qué hacemos? Restamos las dos funciones y tomamos el valor absoluto de eso. Pero a eso a su vez vamos a tomar el máximo. Es decir, el máximo de esos valores. Fíjense que como el intervalo AB es un intervalo continuo, ¿sí? Ahí adentro hay infinitos valores de x. Por lo tanto, yo me estoy quedando, cuando yo hago el módulo de f de x menos g de x, estoy tomando el máximo de esta función. Es como si esto fuera una nueva función. Acá pongo la función f, pongo la función g, la resto.
Tomo el módulo y ahora, ¿sí? Imagínense que llamamos a h de x el módulo de esto, ¿sí? A h de x el módulo de esto. Y lo que hago es buscar dentro del intervalo AB, lo que hago es buscar para qué valor de x voy a tener el máximo. Una vez que encontré el valor de x, calculo el máximo y esa va a ser la distancia. Para eso ahí hay que recurrir a herramientas de análisis 1, porque repito, ustedes a esta nueva función, ¿sí? La llamamos h, y lo que vamos a hacer es, con herramientas de análisis 1 que ustedes ya conocen, analizar esta nueva función y buscar el máximo de esta función para algún x de ahí adentro, ¿sí? Entonces una vez que encontramos para qué x dentro del intervalo AB esta función tiene un máximo, una vez que encontré ese valor, llamémoslo x sub 0, ¿sí? Bueno, lo metemos ahí adentro y justamente vamos a tener el máximo, que eso me va a dar un número, y esa va a ser la distancia, entre f y g. Así que como ven, acá por ejemplo, si uno quiere trabajarlo con un ejemplo específico, hay que buscar herramientas, o hay que utilizar herramientas de análisis 1, que es análisis de funciones, que ustedes ya conocen, ¿sí? Bueno, pero no es la única. Fíjense que esta definición de distancia entre dos funciones, obviamente que verifica estos axiomas, si no, no sería una distancia. Pero no es la única forma, por ejemplo, de trabajar con funciones continuas. Por ejemplo, podemos definir otro tipo de distancia con funciones continuas que van del intervalo cerrado AB a los reales. Sería, por ejemplo, el punto B. Acá la llamamos, para diferenciarla de la anterior, la llamamos D2 o D sub 2, ¿sí? Que también esto tiene una explicación que tiene que ver con una generalización que yo no estoy dando, como acá por ejemplo el 1, pero tiene que ver con una generalización que yo no estoy dando, es decir, que estos serían casos particulares de algo más general, ¿sí? Igual lo van a tener en uno de los apuntes que yo, no sé si los mandé y si no se los voy a mandar, ¿sí? Cuando suba el video, que ya les diga que ya está habilitado para que puedan verlo, en adjunto también voy a mandar este apunte donde esto va a aparecer en ese apunte, ¿sí? Decíamos, acá podemos definir d sub 2, es decir, la distancia 2 de las funciones f y g, como la raíz cuadrada, en este caso, la raíz cuadrada de la integral entre a y b de f de x menos g de x al cuadrado. Esto se podría decir, esto que está escrito acá, se podría decir que sería una generalización del teorema de Pitágoras, ¿sí? Sería una generalización del teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque fíjense que acá ya es una integral porque estamos abarcando para todos los x que están dentro de a y b, ¿sí? En cambio, acá estamos trabajando con una n-upla, es decir, estamos trabajando con puntos de n componentes. En cambio, acá estamos trabajando con infinitos valores, porque hay infinitos x dentro del intervalo AB. Pero podríamos decir, si ustedes miran esta fórmula, y miren esta fórmula, ven, sumatoria, integral, va de 1 hasta n, acá va de a a b, porque estamos trabajando dentro del intervalo AB. Tenemos la resta al cuadrado, ¿ven? La resta de las componentes al cuadrado, y todo bajo la raíz cuadrada, todo a la 1/2, ¿ven? Entonces podemos pensar que esto sería la generalización del teorema de Pitágoras, pero ahora llevado a funciones, justamente. Bueno, esta definición también goza de los axiomas y es una distancia para funciones continuas que van del intervalo AB a los reales. Después, en el próximo video vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver un caso particular, pero no de este, sino otro tipo de distancia también, trabajando con funciones continuas, ¿sí? Del intervalo AB a los reales, y vamos a hacer alguna interpretación geométrica de esa distancia, también usando integrales, pero es algo parecido a este, no va a ser justamente este, sino que es algo parecido. Pero como decíamos, lo vamos a ver en el próximo video. Todas estas son distancias, todas estas funciones son distancias porque verifican los axiomas. Mostrar que cada una de ellas verifica los axiomas, y bueno, en algunas son fáciles, en otras no son tan fáciles. Hay que rebuscárselas. Por ahí, mostrar los primeros 3 axiomas es relativamente fácil. Ya el cuarto axioma, que es la desigualdad triangular, ahí ya cuesta un poco más. Ahí sí ya cuesta un poco más mostrar sí que estas funciones verifican la desigualdad triangular, porque hay que usar herramientas que tienen que ver con desigualdades, por ahí con conceptos de módulo, digo, hay que usar algunas otras cuestiones algebraicas que por ahí uno muchas veces no las tiene presentes, ¿sí? Igual ustedes, como dije, en los apuntes que yo les voy a mandar van a encontrar algunas de ellas
demostradas que efectivamente verifican estos axiomas. Y en otras, bueno, las van a tener que hacer ustedes como tarea, como deber, que de hecho lo tienen en el trabajo práctico para demostrar, obviamente. Pero ya mirando cómo están hechas estas, o algunas de estas, ya uno tiene una idea cabal de cómo se hace y qué artilugios o qué herramientas matemáticas uno puede llegar a utilizar. Entonces, en el próximo video vamos a ver un ejemplo más de espacio de funciones continuas, ¿sí? Vamos a hacer una interpretación geométrica, vamos a hacer algún cálculo, ¿sí? Algún cálculo de distancia, ¿sí? Por ahí capaz que también trabajemos con alguno del ejemplo A, también por ahí lo mostremos, y vamos a mostrar, por ejemplo, bueno, cómo se definiría, o mejor dicho, cómo quedaría un entorno cuando no trabajamos con una distancia euclidia, sino que trabajamos, por ejemplo, con la métrica discreta, como sería un entorno, ¿sí? O cómo sería un entorno si trabajamos con la de Minkowski, por ejemplo, cómo que la forma que nos quedaría, ¿no? Un entorno, principalmente lo vamos a dibujar en el plano para que se pueda ver bien, ¿sí? Y ya no va a ser un disco como estamos acostumbrados a un entorno con centro en un punto y cierto radio r con la métrica usual, sino que acá nos va a quedar de otra forma, nos va a quedar dibujado de otra manera. Pero bueno, eso lo vamos a ver entonces en el próximo video. Espero que esto, bueno, mínimamente se entienda. Es muy técnico, pero van a ver que va saliendo solo, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, cualquier duda, cualquier pregunta, me consultan por correo y obviamente remítanse a los apuntes, denle una leída. No a todo el apunte, por ahí son apuntes muy largos, pero en la primera parte aparece todo esto, ¿sí? Ya después, bueno, va profundizando en otros conceptos que tienen que ver con topología, que por ahora no, pero digo, toda la primera parte que tiene que ver con distancia, mírenlos, léanlos, fíjense cómo el autor demuestra o verifica estos axiomas, para que ustedes vayan adquiriendo prácticas y herramientas de verificación o demostración. Así que nos vemos entonces en el próximo video y espero que este video mínimamente les haya servido y se haya entendido. Nos vemos la próxima.